naturalmente sobrenatural. Mi invitado oyó una palabra de Dios que ha revolucionado su vida. Dios dijo: este año es el año del favor sobrenatural de Dios. Pero tú debes estar en la posición correcta. Debes entender cómo opera el favor. Y cuando Él comienza a hablar sobre esto, créeme, olas, y digo olas de favor sobrenatural, van a caer sobre ti. Estoy tan emocionado por la revelación que Dios le dio a Keenan Bridges sobre el favor. Para empezar, Keenan, ¿qué significa la palabra favor en realidad desde una perspectiva bíblica? Bueno, favor es una palabra poderosa. Viene de la palabra hebrea chen, y chen es tener deleite, encanto y trato preferencial. Y cuando hablamos del favor, hablamos de cuando hay una gracia específica y unción en tu vida que te aparta de los otros, te aparta del resto. Se te ve como especial, se te ve como diferente, le agradas a las personas quieren hacerte favores, las personas quieren ser una bendición para ti. Y cuando hablamos de favor sobrenatural, vamos a otro nivel. Ahora hablamos del mismo cielo sonriéndote. No es, verás, sabemos sobre carisma. Hay ciertas personas que tienen carisma natural, ni siquiera creen en Dios. Pero tú hablas sobre... Me encanta cómo lo explicas. Dios sonriéndote. Me encanta, Keenan. Absolutamente. De hecho, si vas a Génesis 39, hay una figura única que descubrimos. Su nombre es José. Y la Biblia dice que José va a casa de Potifar, quien es un egipcio. Él fue vendido como esclavo. Y la Biblia dice que José halló gracia a los ojos de los egipcios. Y no se trata de carisma, no se trata de galanura. Por favor, él era un esclavo. Cierto. No hay nada peor que eso. Pero cuando el cielo sonríe sobre ti, no importa en qué situación estás, no importa qué barreras enfrentas, Dios encontrará el camino donde parece que no hay camino, cuando aprendas sobre su favor sobrenatural. Todos pueden caminar todo el tiempo en su favor sobrenatural, o son solo personas que Dios dice: voy a hacer a José mi favorito. Buena pregunta, pero ¿sabes qué es interesante? Gálatas 3 dice que la bendición de Abraham alcanza a los gentiles a través de Jesucristo, a fin de que recibiéramos la promesa del Espíritu por la fe. Es decir, cualquiera que hace a Yeshua su Señor tiene acceso al favor sobrenatural de Dios. Ahora, como los ancianos solían decir en casa, el favor no es justo. Sé que no es correcto, pero simplemente significa que el favor no se trata de igualdad, se trata de acceso. Los que accedan al favor de Dios tendrán acceso a las promesas eternas de Dios, tendrán acceso al poder de Dios, tendrán acceso a la bondad de Dios. Pero aquí está lo bueno: 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encanta. Ahora, Dios te mostró lo que pasará este año en este país en referencia al favor. Y luego, justo anoche, Él te habló. Dime sobre eso. Y lo poco de hebreo que sé es la palabra meshá. Significa alguien que tiene dominio sobre otro. Y esta es la clave. En el 2014, donde estamos ahora, Dios dice que hay dos reinos que existen en la tierra actual. Está el reino de la luz y está el reino de la oscuridad. Nuestra habilidad de caminar bajo las bendiciones depende de cómo nos alineamos. Recuerda, cuando a este país nos conocían como una nación de Dios, incluso en la moneda, una nación bajo Dios. En otras palabras, mientras estuvimos bajo el gobierno de Dios, América caminaba en el favor de Dios. Pero lentamente, Sid ha ido saliéndose del gobierno de Dios. Y nos hemos cambiado al gobierno del hombre, que es el gobierno de la oscuridad. Y al hacer eso,
Literalmente, ponemos un corcho en los cielos y detenemos la lluvia sobre la nación. Afecta el dinero, afecta el poder político, afecta la habilidad de tener empleo, la economía. Todo se afecta. Y los últimos días, solo aquellos que se alineen con la agenda del cielo caminarán bajo un cielo abierto. Ah, bien, sí. El país continúa en el curso en el que va. Esto nos afecta a nosotros si estamos en el país que ha perdido el favor de Dios. ¿Aún podemos caminar en el favor como individuos? Recuerda que dije el favor no es justo. Y significa esto. ¿Recuerdas? Egipto era una pequeña nación hace un tiempo atrás. Y en Egipto había un lugar llamado Gosén. Era un territorio geográfico en el centro de Egipto. ¿Cierto? Y los árboles eran los mismos, el agua era la misma en Gosén. Todo era lo mismo en Gosén excepto una cosa. En Gosén las personas estaban bajo el gobierno de Dios. Y nota qué pasa. 9 plagas cayeron en Egipto y completamente destruyeron el sistema de la economía nacional, su sistema socio-religioso. Pero en Gosén las personas estaban bajo un toldo de protección divina de Dios. Y como está en el Antiguo Testamento, es ahora los que accedemos al favor de Dios. Y ¿sabes qué es lo interesante? La palabra Gosén en hebreo significa acercarse. Y esta es la clave, Sid. La intimidad con Dios es la clave. Pero ¿sabes qué es lo más asombroso para mí? Conozco a Keenan. Y Keenan no siempre fue así. Los doctores les dijeron a sus padres, no pasará más allá del 2º grado. Hablaremos de eso cuando volvamos. Dijeron que nunca pasaría del 2º grado. ¿Qué hizo la diferencia, Keenan? Verás, tenía una madre que oraba, pero también tenía una madre que leía la Biblia. Y una de las cosas que revolucionó mi vida fue un simple principio bíblico antiguo llamado meditación. Déjame explicar lo que significa. La Biblia dice en Salmos, el primer capítulo, que es el primer capítulo que memoricé de la Biblia, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos, sino que se deleita en la ley, su Torah, y en su ley medita día y noche. Es como el árbol plantado a la orilla de un río. Y comencé a meditar en la Biblia. Y las personas no me creen cuando les digo esto, pero Dios literalmente me dio inteligencia sobrenatural. Y ahora, en realidad, voy por mi doctorado. Y es algo asombroso. Eso solo pasa por el poder de la palabra de Dios. Me dijiste que solías ir por ahí a donde fueras con una Biblia y la leías en voz alta. ¿En realidad hiciste eso? Estaba loco, sí. No tenía nada que perder. Mejor era expresar la palabra de Dios. Y ahora, esto es tan importante de entender. La palabra de Dios tiene poder creativo. Y lo que no sabía entonces como adolescente era que el favor de Dios en realidad se libera a través de las palabras que expresamos. La Biblia dice que una palabra dicha como conviene es como manzana de oro con figuras de plata. En otras palabras, cuando expresamos la palabra de Dios sobre la vida, ponemos las cosas en movimiento, alineamos la vida con la agenda celestial de Dios. Lo llamo alineamiento celestial. Y casualmente comienza en la boca. Y cuando aprendemos a decir lo que el cielo dice, la vida comienza a verse como el cielo quiere que se vea. Y es lo que me pasó. Y cuando enseñas esto, ¿qué es lo que le pasa a Keenan? Es maravilloso para Keenan, pero él dijo, de acuerdo con la palabra de Dios, y Dios no hace distinción de personas. Lo que Dios hizo por Keenan, Él quiere hacer más por ti. Dime sobre el músico que escuchó tu mensaje y lo que le pasó a él. ¿Qué quieres? Y lo haremos por ti. Y ahí está, de la nada, comenzó a decirme, da. Y pensaba, tal vez es para mi vecino. Creo que las señales se cruzaron. No olvides eso. Pero cuando volvamos, voy a dejar que Keenan te diga qué pasó con él. Pero lo más importante, le voy a pedir que ore una oración sobrenatural sobre ti, que agite cada célula de tu cuerpo y comenzarás a caminar en lo sobrenatural de Dios. No natural, no carisma, favor sobrenatural cuando volvamos.
Pierde su trabajo, no puede conseguir otro, pierde su casa, pierde su auto. Está viviendo, un amigo lo ayuda y lo deja mudarse a uno de sus apartamentos en un área no muy deseable. Y luego Dios le habla a Keenan. ¿Qué dijo Dios? Comenzó a hablarme, y en Salmo 5:12 dice, Él rodea a los justos con favor, como con un escudo. En otras palabras, en hebreo, una corona. Y así Dios dice que ya estás favorecido por mí. Y lo que no entendí es que Dios trataba de enseñarme las bendiciones de Abraham. Él no quería que solo fuera bendecido. Dios trataba de hacerme una bendición. Es lo que le enseñó a Abraham. Voy a hacerte una bendición. Y hay una diferencia. Y Dios comenzó a decirnos que fuéramos de bendición para otros. Por supuesto que quedábamos en nuestro ministerio, pero Dios dijo siempre, No. ¿Cómo das si no tienes trabajo, no tienes auto, perdiste tu casa? ¿Cómo das? Debes verlo con Dios porque es lo que me dijo que hiciera. Muy bien. Quiero que me digas una clave, brevemente, que ayude a las personas a caminar en el favor. La primera clave que deben tener es... fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, dice así, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero algo de alguien que diga, ya hice eso de la fe, no funciona, así que ya no voy a tener expectativas jamás de que nada bueno me pase. Bueno, eso es lo que el enemigo quiere que creas. Él quiere desanimarte, quiere que estés frustrado. La fe no es una fuerza, no es una cosa ahí en el aire. La fe es la confianza en Dios. Y cuando confiamos en Dios, lo que hacemos es decir que su verdad es nuestra realidad. Cuando su verdad se vuelve la realidad, comenzamos a alinearnos con el cielo. Cuando te alineas con el cielo, puedes recibir lo que el cielo te ofrece. La primera clave es la fe. Déjame darte un ejemplo de lo que estoy diciendo. Nuestra iglesia hizo ayuno de 21 días. Durante el ayuno, no solo ayunamos de comida, ayunamos de palabras negativas. Las personas no tenían permitido decir nada negativo, no tenían permitido quejarse. A ti, tú que estás escuchándome ahora, y escuchas todo lo que decimos, la primera clave es fe. Número 2, debes tener una relación con Dios a través de Yeshua. Y eso significa intimidad con Dios. Los que caminan cerca de Dios experimentarán su favor. Quiero orar por ti ahora. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en nombre de Yeshua, bendigo a los que me escuchan y declaro el favor de Dios sobre tu vida, el favor sobre tu matrimonio, tus finanzas, tus relaciones. Libero las bendiciones de Abraham, ahora mismo, que trae riqueza y no añade tristeza. Desde este día en adelante, tu vida experimentará un vuelco sobrenatural.
En el nombre de Yeshua oramos. Amén. ¿Entendiste lo que Keenan dijo justo antes de orar por ti? Tú debes tener una relación con el Dios vivo. Él quiere sonreír sobre ti, pero tú, debido a la falta de conocimiento de las buenas nuevas, el Evangelio, tú piensas incorrectamente, piensas sobre los errores que cometiste. Dios dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. Dile a Dios que te perdone por tus pecados. Dile a Dios que quieres el poder del cambio. Haz a Jesús tu